Hola a todos los viñadictos. Claro, esto es una viña de la variedad cariñena. Son variedades muy sensibles al oidio. Y aunque aparentemente está muy buena, está engordando bien, las lluvias de estos días la han sentado muy bien para el engorde. Si nos fijamos con detalle en los granos más pequeños, que quedan menos desarrollados, ahí está empezando el oidio. No sé si lo veis. Ahí, en ese grano. Y empieza a aparecerse las zonas polvorientas, ¿no? Y ese otro granillo. Claro, de ahí va a pasar a todo el racimo, que es lo peligroso. Ahí, ese es el momento peligroso. ¿Esto es nuevo? Pues no, porque esto ya aparecía en alguna hoja. Ese punteado de hojas ya nos estaba marcando que había oidio. Y aunque le hemos tratado, al final las condiciones de estos días hace que el riesgo esté siendo muy alto. O sea que habrá que entrar con algún tratamiento curativo. Que no deja de ser productor de contacto. Lo malo de los productores de contacto ahora es que hay que penetrar bien y conseguir meter el producto en toda la cepa. Y aunque no estamos en un momento de desquicie, o sea que el oidio nos está afectando de una manera muy brutal, si esto lo dejásemos en 4 o 5 días o en una semana puede estar infectado todo. Entonces es muy importante que detectéis los riesgos de manera temprana, ¿vale? Para poder actuar de manera racional y sobre todo para reducir la mayor cantidad de inóculo posible y que esto se quede aquí en una anécdota, en un 2 o un 1% que puede haber aquí de granos infectados y no evolucione a más. Y luego tener en cuenta también estos días el mildiu, porque ya se empieza a ver por ahí algún granillo de mildiu larvado, ¿vale? Esto quiere decir que las condiciones ya han existido, no apareció en hoja porque no hay hoja nueva, pero aparece en grano. Y esto puede generar un problema, ya que en una semana puede aparecer todo el racimo completo. Entonces este año tenemos el combo, tenemos todo junto, oidio y mildiu. Entonces muy atentos, porfa, estar muy centrados, tratamientos preventivos y estar muy alerta, dar mucha vuelta por los viñedos. Un saludo a todos.